En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. ¿Quién dijo aquello de que segundas partes nunca fueron buenas? Hombre, a veces es verdad, ¿eh? Porque quiere alargar, quiere repetir cosas que han salido bien en su momento, en un contexto determinado, suele conducir a la melancolía, eso, ¿no? Pero la historia es otra cosa, porque aquí las segundas, terceras, cuartas, quintas partes, en realidad son capítulos del mismo tema, del mismo episodio. Por ejemplo, el lunes hablamos de Hernán Cortés, de su muerte y de sus numerosos entierros. Pues hoy hay que retomar el hilo. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el lunes dejamos a Hernán Cortés enterrado, pero escondido porque le esperaba lo peor. Cuando México se convirtió en una república federal, y ya estamos en 1823, al invasor español no se le guardaban especial cariño. Habían pasado 300 años, ¿vale? Pero es que la memoria es la memoria, y cada uno la siente como la siente. También han pasado 300 años desde que el Borbón Felipe V destrozó Barcelona, y se recuerda cada año con la diada. O sea que también los mexicanos tenían derecho a no olvidar, aunque muchos, puede que la mayoría de esos mexicanos, fueran descendientes de españoles, o sea que eran tan españoles como los de España, podríamos decir. Para entendernos un poco, esto es como en Estados Unidos. Los que liaron la guerra de la independencia en Estados Unidos no fueron los Sioux ni los Cherokees, en realidad fueron los descendientes de los propios ingleses, los holandeses, los irlandeses, que se fueron a colonizar América desde Europa, los que guerrearon para independizarse del Reino Unido. Pues eso pasó un poco en México. Pero el caso es que México reclamó su independencia, peleó, la consiguió, y Hernán Cortés, como es lógico, estorbaba. Allí no pintaba gran cosa. Lo admiraban los curas y los cayetanos. Los cayetanos mexicanos. No pintaba nada en un sepulcro de honor, en una iglesia, como si fuera un héroe mexicano. Cuando se conocieron los planes del gobierno de la República de sacar y destruir los restos de Cortés, e incluso se temió una profanación antes de la exhumación oficial, el administrador del Hospital de Jesús, al que pertenecía la iglesia donde estaba enterrado, y el cura de esa iglesia decidieron esconder los huesos de Cortés debajo de la tarima. Un poquito más de leche tiene esta música, ¿eh? Pero bueno, pero cuadra. Claro. Oye, cuadra. por cierto, si las cuentas no fallan, este del que estamos hablando fue el séptimo entierro. El séptimo, ¿no? sí. ¿Y se conformaron con esa repentina, entre comillas, desaparición de Cortés? Sí se conformaron, porque a la vez que lo escondieron, hicieron correr el rumor de que los huesos habían sido enviados a sus descendientes en Italia, a Palermo, junto con el busto de bronce y con otros adornos de la tumba que desmantelaron. Es que allí eso quedó como un erial, allí no se notaba nada. El engaño coló, y los mexicanos creyeron durante los siguientes 123 años que Cortés no estaba entre ellos. En este tiempo, sin embargo, hubo un octavo entierro, porque debajo de la tarima resulta que había mucha humedad, y el mismo administrador del Hospital de Jesús, muy preocupado por la indignidad de ese enterramiento, porque tenían a Cortés debajo de la alfombra, y del reumatismo que pudiera contraer el muerto, decidió trasladarlo en secreto del suelo a un nicho pequeñito que abrieron en la pared a la izquierda del altar. Lo abrieron, lo metieron ahí, lo taparon, no se notaba el agujero. Ahí volvió a quedar escondido Cortés. Pero el administrador, Lucas Alamán se llamaba, fue previsor, porque pensó el hombre: ¿y si yo me muero antes de sacar a este hombre de aquí? Nadie va a conocer el escondite. Claro. Así que entregó una carta en la Embajada de España en México, contando todo esto. Esa carta se guardó en una caja fuerte, y solo los embajadores españoles que iban sucediéndose conocían su contenido y su existencia. Pero entonces queda clarísimo que Hernán Cortés no era querido en México. O sea, si entre todos lo mantuvieron oculto más de un siglo, 123 años, pues ¿dónde está la duda? Pues claro. Cortés salió a la luz en 1946, fíjate ya el año que hablamos. Y es entonces cuando llegamos al meollo político de esta historia. La dictadura instalada en España, fíjate, 1946, México, principal país de acogida de la intelectualidad y los políticos exiliados republicanos, las relaciones entre los dos países rotas,
Hernán Cortés seguía siendo un personaje rechazado por los mexicanos. Y el asunto de la invasión española, un asunto que nunca se resuelve porque nunca se aborda, como se ha podido comprobar otra vez hace nada. Es un asunto que sigue enquistado. Algunas fuentes dicen que una autoridad republicana, allí en Ciudad de México, quiso desenquistarlo con la excusa de los huesos de Cortés. Yo no lo sé. Y voy a hacer aquí un paréntesis en este asunto mexicano, para pisar el charco de si hay que pedir perdón, de si no hay que pedirlo, de si hay que admitir que eso de cristianizar a hostias no estuvo bonito, pero era como era lo que se llevaba, pues había que hacerlo. Voy a poner un ejemplo, simplemente voy a pisar el charco, pero poniendo un ejemplo. Ya conocemos los asesinatos de 10 millones de congoleños y la mutilación de otros cuantos millones que se cometieron en nombre del rey Leopoldo II de Bélgica, lo hemos contado aquí. En 2022, hace 2 años, el actual rey de los belgas, Felipe, se llama también, visitó el Congo. Y delante de las autoridades congoleñas dijo, y abro comillas, aunque muchos belgas estaban sinceramente comprometidos y amaban profundamente al Congo y su gente, el régimen colonial como tal se basaba en la explotación y la dominación. Este régimen era el de una relación desigual, en sí misma injustificable, marcada por el paternalismo, la discriminación y el racismo. Con motivo de mi primer viaje al Congo, aquí, frente al pueblo congoleño y a los que aún sufren, deseo reafirmar mi más profundo pesar por estas heridas del pasado. Bueno. Cierro comillas. Oye. Vale, ya está. Solo quería decir esto. Y ahora, si te parece, dejamos ahí a los gritones diciendo que no es lo mismo España que Bélgica, que no es lo mismo el Congo que México, que no es igual explotar comercialmente en el Congo que ir a reclutar cristianos y conseguir oro, que no es lo mismo algo del 19 que algo del 16. Vale, que sí, que para vosotros la perra gorda, que vale. Fin del paréntesis. Qué asco que me das. Asco, qué asco que me das. Grima que me das. Grima que me das. Pero yo tengo una pregunta. ¿En qué se supone que podían ayudar los huesos de Hernán Cortés para acabar precisamente con el rechazo que provocaba la figura de Hernán Cortés? Bueno, no sé, ¿eh? Sí, Igual se nos escapa algo. No, fue un intento, dicen que fue un intento, que fue Indalecio Prieto, el que fuera ministro socialista durante la República, que estaba exiliado en México. Sí. Claro. Dicen que fue el que pensó que sacar a Cortés en aquel 1946 podría servir para celebrar algún acto de reconciliación, para ver si se acababa el mal rollo. Para hacer, pues, yo qué sé, algo, no lo sé, porque no está especificado el qué. Pero bueno, la verdad es que eso, dado el año, eso solo funcionaba en su cabeza, porque sería un acto de reconciliación con los que estaban exiliados en México, no con los franquistas. Los españolistas de entonces y de ahora, que eran las autoridades oficiales, siguen pensando que México era un territorio ensangrentado por los sacrificios de los mexicas en nombre del dios Sol. Hasta que menos mal llegamos nosotros, los españoles, que asesinábamos más y mejor, pero en nombre del otro dios, lo que sí es verdad es que manchábamos menos, porque achicharrábamos o ahorcábamos, no sacábamos corazones. O tirábamos a las aldeas ropa infectada de viruela, que esto es muy gracioso. La guerra biológica lo mismo la inventaron los españoles. Bueno, había otra gente que lo hacía también. El caso es que en aquel 1946... por primera vez en 400 años, intervinieron manos expertas, porque fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México el que se hizo cargo de los restos de Cortés para su estudio forense y comprobar si era él. Y oye, pese a tanto ajetreo, un milagro, los restos que había en esa urna de cristal, que a su vez estaba dentro de otra caja, y esta caja dentro de otra caja, pues sí, eran de Cortés. Como se había seguido muy bien, esto como los yogures, como la trazabilidad del producto, como se había seguido muy bien, pues estaba claro que era él. Y con las mismas, tras el estudio en el laboratorio, se quitaron los trapos viejos, la caja se renovó todo, claro, la caja volvió al mismo sitio, se enterró discretamente y allí sigue Hernán Cortés, al que nadie hace puñetero caso, porque la verdad, tampoco es que este hombre haya descubierto la penicilina. No, pero escucha una cosa, este ha sido el 9º entierro, ¿vale? Sí. Pero ayer mencionaste de pasada que hubo otro
que se supone que aún no se ha realizado. Y también nos quedó pendiente ver qué tenía que ver con el caballo y todo, qué tenía que ver Extremadura con todo este asunto de los restos de Hernán Cortés. O sea que a ver si lo ordenamos, venga. Sí, ahora sí. Bueno, pues para ordenar esta última parte vamos a volver a aquel día de 1946, cuando sacaron a la luz, rompieron la pared y sacaron los restos emparedados de Cortés. Uno de los que estuvieron implicados en este asunto, en la extracción directamente de esa urna, era el académico mexicano e historiador Alberto María Carreño, que se sintió con la autoridad, mira tú, de regalar a un español que andaba por allí, un farmacéutico llamado Leonardo Gutiérrez Colomer, un absurdo recuerdito de aquel show de la exhumación. Le dio un trocito de seda que envolvió los huesos, un cristalito roto de la urna, una piececita de plomo, seguramente sería un remache de otra de las urnas, un trocito de una cinta de terciopelo negro, otro trocito de encaje y un sobre con polvo de los huesos de Hernán Cortés. Polvo de los huesos. El sobre llevaba una fecha, 9 de diciembre de 1946. Todo eso, el polvo de huesos y trocitos de tela sin mayor interés histórico, que algunos llaman reliquias, vinieron a España, llegaron aquí. Y el año pasado, en el año 2023, cuando Guillermo Fernández Vara todavía era presidente de la Junta de Extremadura, pero le quedaban 2 telediarios, anunció que ese paquetito con el polvito de huesos y las telitas estaban en poder de la Junta, porque los había donado la familia del farmacéutico. Esto que voy a decir es cosa mía, pero de verdad, creo que como les daba cosa tirarlo, lo regalaron. Esto es muy frecuente, ya sabes, cuando te da cosa tirar algo que dices, uy, ¿para qué quiero esto? Y buscas una víctima a la que encasquetárselo, pues disfrazado de que se lo vas a dar con mucho cariño, porque esa persona lo va a apreciar mejor. Pero ¿qué se supone que iba a hacer Fernández Vara con el regalo? Eso no acabo de entenderlo. Pues lo que dijo que iba a hacer. Yo te digo lo que él dijo, Fernández Vara, que iba a hacer. Destinar recursos para exponer eso, insisto, trocitos de telas viejas, no antiguas, y un sobre con polvito, lo iba a exponer en la iglesia de San Martín en Medellín, que capaz sería luego el cura de cobrar por la entrada y registrarlo como donativo. No te digo yo que no. A Fernández Vara se le fastidió el plan porque entró a presidir la Junta la señora María, la que hoy decía una cosa y mañana la contraria con tal de pillar el asiento. Y como la idea de exponer esas tonterías de Cortés era idea del anterior, de Fernández Vara, pues parece que el plan se frenó. Aunque esas tonterías sean más propias de la señora María y sus amigos nazis ultranacionalistas que de alguien que dice ser progresista. Con lo que les gusta a los nazis españoles disfrazarse ahí con un casco de los tercios de Flandes, pues también les encantaría montar una performance en una iglesia de Medellín con los 3 trapitos y el polvito de Hernán Cortés, que hasta donde sé salió de Medellín con 19 años y nunca más tuvo intención de volver. Oye, escucha, pero los trapitos y el sobre y el polvo, ¿todo eso dónde está? ¿Dónde se conserva? En estos momentos están en una caja fuerte del Archivo Histórico de Cáceres. Por eso te digo que están pendientes de entierro. Lo guardan como si fuera un jarrón chino de la dinastía Ming, no lo sé. Algunos señores mitómanos en Medellín están muy indignados y como me estén escuchando estarán ahora agarrados a la lámpara. Dicen, según declaraciones que recogió El País, estamos pendientes de que la Junta libere los restos. La idea era hacer un traslado a Medellín con honores militares y civiles, los que merece Hernán Cortés. Cierro aquí las comillas. A ver, yo me parto, de verdad. Honores militares y civiles para 3 trapitos, una pieza de plomo y un sobre con polvito, cuando la Junta libere los restos. Por favor. Liberad a Willy, liberad a Cortés, canallas antiespañoles, que no tenéis corazón. Los Beatles no fallan nunca, para cerrar la historia que sea, la de hoy nos viene sensacional. ¡Hala! Capítulo finiquitado. Mañana más, Nieves. Ya hemos dejado enterrado definitivamente a Cortés. Por fin, lo de la caja por fuerte. fin. Venga, un beso, muchas hasta gracias. Mañana, adiós. Chao, chao.